Hola, bienvenidos a Historias del Paddock. Ya sabéis que aquí en nuestro canal nos gusta relacionar cosas del pasado con el presente, aunque siempre tenemos una visión histórica del mundo del motociclismo. Y hoy queremos relacionar lo que está sucediendo en MotoGP, el periodo de transformación que está sucediendo en la máxima categoría y todo lo que se habla sobre los posibles cambios en el reglamento, con los cambios que se produjeron en 1970 cuando entró el nuevo reglamento que transformó por completo el campeonato. Así que vamos a poner en contexto unas cosas y otras. Bienvenidos a Historias del Paddock. Creo que estamos viviendo uno de los periodos trascendentales en la historia del motociclismo, ahora en MotoGP. Es uno de esos momentos trascendentales, esos momentos de cambio, como decíamos en la introducción, en los que hay una transformación y una relación muy directa con lo que sucede ahora, lo que sucedió en el tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, en el año 70, cuando hubo un cambio de reglamentación. Porque en realidad el Mundial y la velocidad y la competición se mueve a intervalos. Siempre ha habido momentos de cambio, hubo un momento de transformación en el inicio de la competición, en la edición del Mundial, cuando hubo retirada de fabricantes italianos, hubo un periodo notable de transformación cuando llegaron los fabricantes japoneses, también fue importante cuando se fueron y ahora nos encontramos en otro periodo de cambio en MotoGP con la posibilidad de ver si hay una transformación, unas modificaciones en el reglamento o alguna serie de cambios que permitan que Honda y Yamaha, con todo el peso que tienen estos dos fabricantes, consigan recuperar el ritmo perdido y se pongan al nivel de los fabricantes europeos, de Ducati, de Aprilia y de KTM. Por eso yo creo que para comprender mejor la situación en la que estamos ahora mismo, lo más adecuado es echar esa mirada atrás que tanto nos gusta hacer y ver qué pasó a partir de 1968 en el Mundial de Velocidad. Como decíamos, el Mundial se mueve a impulsos. Cuando los fabricantes italianos Gilera, Moto Guzzi y Mondial dejaron el Mundial tras terminar la temporada en 1957, el campeonato vivió un momento de sacudida e incertidumbre. De esto ya hemos hablado en uno de nuestros primeros episodios, que si queréis refrescar la memoria podéis echarle un vistazo. Y tras unos años de incertidumbre y de dominio absoluto y absolutista de BMW Agusta, la aparición de los fabricantes japoneses a partir de 1959 y fundamentalmente desde 1960 ejercerá una enorme transformación, un impulso definitivo al Mundial de Velocidad. Como bien sabéis, Honda, Yamaha y Suzuki durante los años 60 capitalizaron toda la atención en el campeonato, dominaron todas las categorías salvo sidecars, donde, como sabéis, estaba bajo dominio de los atalajes BMW, pero en todas las categorías los fabricantes japoneses estaban por encima de los europeos, salvo en 500, donde MV Agusta resistía y donde consiguió mantener a flote sus títulos primero con Mike Highwood, después con Giacomo Agostini, pero en el 66 recordad que tuvo que claudicar y el título de fabricantes fue también para Honda. ¿Qué sucede? Que a partir de 1968 hay un abandono por parte de los fabricantes, por diferentes motivos y en diferentes plazos. Pero a partir de ese momento se produce una transformación importante en el campeonato. Durante mucho tiempo se ha argumentado que la retirada de los fabricantes japoneses se debió al cambio de reglamentación que se introdujo en el Mundial en 1970. Sí y no, hay que ser un poco conciso y hay que ser un poco claro con esta situación. El primer fabricante japonés que da marcha atrás y abandona el campeonato es Honda. En febrero de 1968, pilotos de Honda, Mike Hailwood y Ralph Bryans, son llamados a Japón por parte de Honda en lo que ellos consideraban que era su toma de contacto, su primera toma de contacto con las nuevas motos para la temporada de 1968. Se había especulado mucho con el cambio de modelos y la mejora de nuevos modelos por parte de Honda. Decían que iban a hacer una 500 de 6 cilindros. Bueno, muchos cambios para intentar plantar cara a BMW Agusta, para defenderse del poderío de Yamaha y su 250 V4 dos tiempos. En fin, pero en la realidad es que cuando llegaron allí lo que les presentaron
a Hailwood y Bryans es un contrato para abandonar el campeonato porque ellos habían decidido no competir. Siempre se ha dicho que la causa de la retirada es la futura aprobación de un reglamento que limitaba el número de cilindros en todas las categorías y producía una transformación absoluta en el reglamento técnico de la competición. Pero no es de todo cierto. Principalmente vamos a basarnos en los tiempos en los que se producen las cosas. En febrero se cita a Hailwood y a Bryans en Japón y en febrero se comunica que Honda deja el mundial. Y su principal argumentación, más allá del reglamento, que en ese momento no se argumentó, es que había una reestructuración de los planes deportivos y de los planes industriales de la marca, porque Honda se había adentrado en el automovilismo y necesitaba más recursos. Su presencia en la Fórmula 1 también ya había empezado a captar recursos humanos y económicos dentro del equipo de carreras. Así que la principal causa de retirada de Honda es un tema comercial y económico. Pero como decía, vamos a ceñirnos a los tiempos. En febrero se anuncia esa retirada y es en marzo cuando hay un primer esbozo de una transformación en el reglamento por parte de la Comisión Deportiva de la Federación Internacional de Motociclismo. Ahí ya se empieza a plantear la necesidad de hacer una transformación en la categoría, limitar el número de cilindros de cada categoría del campeonato y hacer un ajuste técnico en el reglamento. Yamaha siguió compitiendo en 1968 y también Suzuki. Y a final de ese año, en el Congreso de en el Congreso de Otoño de la FIN, que precisamente se realizó en Madrid, es cuando finalmente se hace pública la transformación y el nuevo reglamento del Mundial de Velocidad. ¿Y cuáles fueron los cambios que se introdujeron en el campeonato? Pues muy sencillo. Recordad que durante los años 60 y gracias a la tecnología de los fabricantes japoneses se habían desarrollado motores pluricilíndricos en todas las categorías. Asistimos a la presencia de motos de 50 bicilíndricas, incluso Suzuki tuvo un proyecto de una tricilíndrica. En 125 no solo había bicilíndricas, había motos de 4 cilindros, incluso la Honda RC 149 que tenía 5 cilindros, y en 250 había motos de 4 cilindros, de 6 cilindros, como la celebérrima Honda RC 166 y la RC 174, que era la versión de 350. Entonces se decide regular y limitar el número de cilindros por categoría. De esta forma, en 50 solo habrá motores de un cilindro. En 125 y 250, motores de 2 cilindros. Y entre 150 y 500, además de sidecars, los motores serían de 4 cilindros. Y todos los motores tendrían una relación de cambio de 6 velocidades. ¿Qué pasó con esto? Pues que había un gran número de modelos japoneses que se quedaban fuera del reglamento. Este reglamento empezaría a aplicarse en 1970, con lo que en 1968, como hemos visto, se desarrolla con normalidad y en 1969 ya dio pie a que desaparecieran de escena algunas marcas. La Yamaha RD05 V4, la moto de 250, permaneció en el campeonato en el 68, pero ya Yamaha no estuvo presente en el 69 y sí tomó parte con una legión de sus Yamaha carreras clientes, la TD1 y TR1 para 250 y 350, y la única moto de 4 cilindros que fue la que se mantuvo dentro de ese reglamento antiguo fue la Benelli 250, con la que finalmente Kel Carruthers logró el título en aquel enorme e inolvidable año de Santiago Herrero con la Osa monocasco monocilíndrica, que hizo tercero a final de temporada. En el 69 básicamente ya no había más que esa moto que salía fuera de la norma de los que se aplicaba en 1970, y desde el 70 todas las motos se limitaron a esas limitaciones técnicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué se consiguió con esto? Pues básicamente lo que hizo la Federación Internacional fue echarle un capote a la industria europea, que estaba claramente superado por los fabricantes japoneses. También eso había llegado a una escalada de costes realmente grande, y era una forma de intentar contenerlo y hacer el campeonato más accesible y que hubiera un equilibrio entre los pilotos y los equipos de fábrica y los equipos privados, que eran los que mayoritariamente organizaban y copaban las parrillas de las diferentes categorías. ¿Y qué sucedió después? Pues simplemente hay que tener en cuenta que el campeonato
estaba concebido de una forma totalmente diferente a la actual. Un campeonato con un reducido número de pilotos y un reducido número de marcas con presencia oficial, y la inmensa mayoría de las estructuras eran pilotos privados. Cuando en los años 70 regresan los japoneses y regresan en la máxima categoría, primero Yamaha en 1973, sabéis que a raíz de la trágica muerte de Jarno Saarinen y Renzo Pasolini en Monza, Yamaha se retiró, pero regresó en el 74 ya fichando a Giacomo Agostini. Pues primero Yamaha en el 73 y luego Suzuki en el 74 con presencia oficial en 500 dieron un nuevo impulso a la categoría. Desarrollaron una amplia serie de motos carreras cliente que hicieron más accesible correr en el Mundial de 500, básicamente gracias a la Suzuki RG500. MV Agusta, que era quien había dominado el campeonato del mundo de 500 desde 1957, fue perdiendo terreno porque se produjo una transformación en la tecnología de la época. Fue el tiempo en que los motores de 4 tiempos empezaron a ser abandonados por la pujanza de los motores 2 tiempos, que en principio eran unos motores válidos para las categorías inferiores, para las categorías intermedias, pero que no se utilizaban en la categoría superior. Sin embargo, con la nueva tecnología japonesa, con los nuevos motores y las nuevas motos japonesas, se produjo esa transformación, pero fue una transformación natural, un paso de 4 tiempos al 2 tiempos y un cambio lógico y un cambio razonable, porque esa tecnología, aun con sus diferencias entre los equipos de fábrica y los privados, estaba accesible a todo el mundo. En la actualidad, el campeonato es muy diferente. Ya no hay motos para privados, ya todo depende de las fábricas, porque el nivel de desarrollo y el nivel tecnológico que ha alcanzado MotoGP es elevadísimo. Es inviable esa idea de que vimos en el pasado tantas veces de un fabricante privado que intenta desarrollar su propia moto. Ha habido varios que lo han intentado en las últimas décadas. En los últimos años de 500 tenemos que recordar el caso de Kenny Roberts, su Módenas, que en la última etapa de 500 lo intentó sin éxito, también siguió en los primeros años de MotoGP, o el caso de la Ilmor, la moto desarrollada por Mario Ilien, que desde luego es uno de los grandes genios de los motores de 4 tiempos. Pero aún así hemos visto que ese proyecto de hacer una moto privada, independiente, con motor de 4 tiempos para MotoGP es algo inviable, porque se necesita tal cantidad de recursos que no es posible. Ahora el Mundial de MotoGP, como decimos, lo que necesita es una alternativa para conseguir que los fabricantes japoneses, que ahora están en declive, recuperen el tiempo perdido. Como vemos, no es una situación muy diferente a la que pudo pasar en 1968 o en ese periodo de transformación de los 70. Es distinta, las situaciones son distintas, pero el sentido y el momento de cambio, de transformación del campeonato se mantiene. Yo creo que todos confiamos en que de una forma u otra, con concesiones, con ayudas y con mucho trabajo por parte de Honda y Yamaha, recuperarán el tiempo perdido y volverán a ser las marcas que fueron, con lo que todos saldremos ganando. El espectáculo se enriquecerá, volveremos a ver unas competiciones más cerradas y más intensas y será el disfrute para todos. Pero bueno, cada tiempo tiene su momento y todos esperamos un desenlace positivo para MotoGP, siempre con esa vista atrás para ver en contexto y todo lo que ha sucedido hasta ahora. Bueno, y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Sé que nos hemos salido un poco del guión habitual de historia, hemos dado una visión en contexto de lo que ha pasado que creo que es interesante. Así que nada, si os ha gustado, pues bueno, suscribiros, darle a la campanita para notificaciones. Os agradecemos mucho que compartáis nuestro canal con vuestros amigos y conocidos, porque gracias a ello estamos creciendo y es una gran satisfacción para nosotros contar con vuestro respaldo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!